El 2 de octubre es el día decretado por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia. Se escogió esta fecha en honor a uno de los principales líderes que ha existido de movimientos no violentos, Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India. Y quisimos grabar este episodio para desmitificar el tema de la violencia, pues históricamente hemos creído que la violencia solo existe de forma física o con uso de armas, pero no nos damos cuenta de todos los diferentes tipos de violencia que existen y que están presentes en todas las edades, en todos los entornos, en todas las clases sociales. ¿Cuántos tipos de violencia existen y cómo se ven? ¿Cómo darnos cuenta que estamos en un círculo de violencia? Todo eso y más vamos a estar platicando con nuestra especialista en este episodio. Miguelmi Gutiérrez. Hola a todos, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy serio, que la verdad es un tema muy complejo, que pues no nos bastaría un solo episodio para abarcarlo, pero como ya les dije en la introducción de este episodio, queremos desmitificar para darnos cuenta todos los diferentes tipos de violencia que existen, y estoy muy contenta por la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es logoterapeuta, psicoterapeuta de arte, tanatóloga, coach existencial, y le doy la más cordial bienvenida a Andrea Ortiz. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme y bueno, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues mejor conocida por tu cuenta de Logoterapia MX en Instagram. Seguramente muchos de ustedes han leído todo su contenido, los posts, las frases que la verdad son de muchísima ayuda, y de verdad que cuentas como la tuya deberían existir muchísimas más. Ay, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Yo pues muy contenta y bueno, a la vez este tema es un tema fuerte, ¿no? Un tema muy controversial que tiene muchas vertientes y muchas maneras de abordarlo. Yo me quisiera como enfocar en la parte un poco más general. Sí, así es. Y bueno, no sé si te parezca bien, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, como lo platicábamos, yo me comprometo a grabar más episodios acerca de este tema de la violencia para hablar específicamente de violencia de género, violencia doméstica, etcétera. Pero el día de hoy vamos a hacerlo de forma general. ¿Por qué? Porque, pues, nos damos cuenta que tenemos una información muy limitada acerca de este tema. O sea, si no se llega al uso de armas o a la violencia física, no es violencia, cuando que ahorita vamos a ver todos los tipos de violencia que hay y que están en todas partes. Entonces, me gustaría empezar por definirlo, Andrea. ¿Qué es la violencia y cuál crees que sea el origen? O sea, ¿son cuestiones internas de las personas o cuestiones externas, o ambas las que la originan? Mira, ahorita platicamos de eso. Me gustaría igual, la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es como la más generalizada, es el uso, la violencia es el uso intencional de la fuerza física. Pueden ser amenazas, y estas pueden ser incluso contra uno mismo. Pero bueno, vamos a enfocarla en otras personas. Puede ser el uso de esta fuerza contra un grupo, una comunidad, ¿no? Y tiene como consecuencias traumas, daños psicológicos, problemas en el desarrollo de la persona e incluso llegar a la muerte, ¿no? Exactamente. La violencia se puede producir a través de acciones, pero también a través de palabras y silencios, ¿no? O esta manera de relación que puede ser desde muy sutil hasta bastante ya violenta, y es difícil de detectar muchas veces la violencia, por ejemplo, psicológica. Como no hay golpes, ¿no? Es un poco más difícil de detectar. Pero bueno, es esta acción para ejercer la fuerza, ya sea física, psicológica, sobre otra persona, ¿no? Así es. Actuando en contra de la propia dignidad y del estado natural de las cosas, ¿no? Queriendo que las cosas sean de la manera en que nosotros las vemos y según nuestras creencias. Exactamente. O sea, viene de un dominio, ¿no? De un control, de querer, pues sí, dominar a las personas, de querer imponerte
y de querer controlar, pero ya de formas pues enfermizas, ¿no? Exactamente, y bueno, mucho del origen tiene que ver con la educación, mucho del origen es cultural, ¿no? Así Eh, es. Tiene que ver también con estos medios de comunicación que presentan estos modelos muchas veces de hombres, digamos, fuertes, machistas, dominantes, como tú dices, ¿no? Que genera desigualdad. Y también, ¿qué rol le ponen a cada uno, ¿no? Esto, bueno, en la parte de a lo mejor en el día a día, claro que nos va a afectar porque esto llega hasta la parte laboral. Tiene que ver también esta parte de la comunicación pobre. Cuando hay pocos recursos para obtener lo que necesitamos o lo que queremos mediante palabras, muchas veces se tiene, o sea, estas personas se valen de la fuerza, ¿no? O del poder para obtener lo que desean. Tiene que ver también con esta baja tolerancia a la frustración, ¿no? No Ok. tolerar que las cosas no sean como nosotros las deseamos. Al no saber escuchar un no, ni respetar a la otra persona, ni los deseos de los demás, ¿no? La violencia también se debe mucho al abuso de drogas y de alcohol, ¿no? Así es. Eh, Tiene muchísimo que ver con las drogas y con el alcohol. Y también tiene que ver cómo te criaron a ti, claro que sí, pero fíjate que se han hecho varios estudios en donde solamente un porcentaje, no vayas a creer que todos los casos en los que a alguien se le educó a golpes presentan también ya de adultos esta violencia en sus casas. Es como un 20 a 30%, ¿no? Y Ok. entonces la persona sí se puede recuperar, muchas veces es difícil, necesitará un proceso, pero puede como no ser necesariamente violenta o violento, ¿no? Wow. Pues sí son muchísimos factores, ¿no? Por lo que veo. Pero sabes Ujú. que en Latinoamérica, por lo que estaba leyendo, pues tiene que ver mucho con lo cultural, como dices, ¿no? Y aquí ya entraría la parte de la violencia de género, ¿verdad? Pero en general, pues la crianza, ¿no? Porque desde niños, o sea, ¿por qué el niño es el campeón? La niña es la princesa, ¿no? Entonces Exacto. la niña la vas haciendo el sexo débil, la niña solo puede jugar con muñecas, a la comidita, y el niño pues sí puede aventurarse y andar en las bardas y ser rudo, etcétera. Y toda esta parte, ¿no? De cómo vamos Sí, educando a nuestros niños a a la ser mujer, ¿no? fuertes. También que se le educa a ser, por ejemplo, sumisa, Sumisa. o la madre es sumisa, entonces, ¿no? Concede al hombre todo lo que él le pide. El hijo, pues, crece viendo esto y cuando llega a un matrimonio en el que la mujer pues, viene a lo mejor de una familia en la que la mujer también tenía opinión y no era tan sumisa, se Claro. frustra, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? No, va a ser a mi manera. No que esté bien. Yo creo que en ningún sentido se debe justificar un acto violento, ¿no? Así es. Pero muchas veces es esta parte de la frustración, justamente a que la persona le digan que no cuando se le ha educado a lo mejor, como tú dices, a esta diferencia entre géneros, ¿no? Que viene desde estas creencias limitantes de cómo debe ser un hombre, cómo debería ser una mujer, y cuando no se cumplen, ¿no? Estas metas, estos objetivos, estas características, hay mucha frustración. Exactamente. ¿Y cuáles son los tipos de violencia que existen? Porque son muchísimos, pero sí me gustaría que los pudiéramos diferenciar. Sí, te voy a decir algunos por mencionar, a lo mejor se me va uno, pero bueno, el primero, la violencia psicológica. Así es. Esta violencia es un poquito que te digo, no hay golpes. Entonces, ¿pero qué produce? Daños afectivos, psicológicos, sin que reine, ¿no? La violencia física. ¿Esto qué consecuencias tiene? Nos va a mermar la autoestima. O sea, nos va a dejar en un estado de autoestima muy baja. La persona que ejerce violencia psicológica lo puede hacer culpando siempre al otro, amenazando, ¿no? Espiando, celando en exceso, incluso ignorando al otro. O sea, estos no silencios, esta parte de no te voy a hacer caso, desacreditándolo, acosándolo, aislándolo también. Cuando la otra persona habla o quiere expresar una opinión, no es escuchada, no es validada, ¿no? Y muchas veces puede incluir además agresión verbal, ¿no? Que esto pues ya son descalificaciones e insultos, groserías. Exacto, En general, maltrato.
lo vas explicando y pienso en infinidad de escenas. O sea, pienso en la mamá o el papá manipulador que manipula o chantajea a los niños, o que se divorciaron, entonces le dice a los niños, si te vas con tu papá es que ya no me quieres. O ¿sabes qué? Pues tú decide, o con tu papá o conmigo, pero si te vas con tu papá, olvídate de que tienes mamá. O sea, unas cosas terribles que les llegan a decir por pues ya una enfermedad mental, ¿no? De querer controlar, porque pues eso no es amor. ¿Cómo vas a amar a tus hijos si pues los amas de formas muy chuecas, ¿no? Y los violentas de esa forma? Pienso también en una pareja, ¿no? En esta descalificación de, ay, pero es que ya viste, ya se te sale la lonjita, o sea, mejor no te pongas esa blusa, mejor no te pongas una falda. O, ay, otra vez te regañó tu jefe en el trabajo, pues es que entonces no pones atención, te dije que estudiaras más, es que, porque ya viste el García, el cómo sí lo promueven, Sí. o sea, lo veo y lo veo tan presente en muchísimos tipos de relaciones, Sí, ¿no? claro, o hacia el hombre también, ¿no? Eres un O sea, fracaso, todo te no sale la haces en tu mal, trabajo. Mira, la crítica frontal, pues es una crítica, ¿no? Pero hay como tú dices, de críticas ya cuando ya no es una crítica, cuando ya es ofensa, cuando ya es manipulación. Yo creo que en el fondo hay siempre mucho miedo e inseguridad, ¿no? Del lado de la persona que quiere como sentirse mejor, tratando de bajar a la otra persona, así es. tratando de hacerla sentir menos. Entonces, bueno, yo creo que en el fondo hay esta gran inseguridad y bueno, mucho trabajo por hacer, como tú dices, ¿no? Sobre todo en el tema de los hijos, de educarlos mejor. Así es. Otro tipo de violencia es la física. Bueno, aquí, bueno, como la palabra lo dice, aquí sí se usa, ¿no? O sea, hacerle daño a la otra persona, causarle dolor, los golpes, pueden ser empujones, pellizcos, ¿no? Jalones de pelos. Lo digo así porque muchos padres ejercen violencia física contra los hijos y no se escudan en el afán de decir, no, es que lo estoy educando, pero es violencia. O sea, yo creo que nada justifica la violencia y la violencia va en escala, ¿no? Así Esto es es. bien importante que lo entendamos. O sea, la violencia no, a menos de verdad que alguien que es violento físicamente tome un tratamiento, haga un proceso, etcétera, Así no hay es. cambio y la violencia generalmente va en escala, ¿no? Entonces, pues pueden ser, ¿qué te digo? Golpes desde hasta quemar, y ¿qué te digo? Realmente herir o puede llegar incluso esta violencia a la privación, como hemos visto aquí, que pasa muchísimo en México, ¿no? A privar a la víctima, pues, de la vida. Sí, Esto es exactamente. Esto muy que triste dices y me muy fuerte. parece sumamente importante, porque no dimensionamos y tenemos la violencia tan normalizada y tan presente en nuestras vidas cotidianas, en la casa, en el trabajo, con los amigos, en las fiestas, etcétera, en la calle, que pues ya no distingues, ¿no? Y tomar en Ujú. cuenta que va escalando la violencia, entonces no podemos normalizar un zape, ¿no? Estas amistades, No, ya sabes, o estas relaciones que la confiancita, ay, estás bien menso, o estás bien tarado, o baboso, o estúpido. Entonces, este tipo de palabras que la verdad pues normalizamos y que dices, ay, o sea, pero te estoy jugando, hombre, tú sabes que te quiero mucho, y las vamos disfrazando de cariño, de confianza. Y la verdad es que si me tienes confianza, por eso dicen que la confianza da asco, ¿no? Porque si porque me tienes confianza me sí, dices esas cosas, pues prefiero que no me tengas confianza, porque del zape pues se pasa al codazo, y del codazo se puede pasar a una bofetada, no sé, y esto va en escala, pero creo que debemos prestar mucha atención y cuidado desde las amistades o en las relaciones de pareja, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho que, por ejemplo, mi esposo sea muy cuidadoso con sus palabras. O sea, a veces se te puede salir de que, ay, sonso, cosas así. O sea, él ni eso, ¿sabes? Y me gusta mucho porque hay líneas de respeto que si las vas coartando o las vas sobrepasando, pues se va poco a poco deteriorando la relación, ¿no? O se va afectando. exacto. Y como tú bien dices, no dejar pasar las señales, ¿no? Estos focos rojos que muchas veces podemos detectar en el noviazgo o al inicio de una relación y que dejamos pasar.
Es No hay correcto. que normalizar la violencia, no hay que dejar pasar, ¿no? Aquel hombre o mujer que es violento desde el inicio de una relación, seguramente va a ir en escala, ¿no? Y esto también tiene que ver con los valores personales de cada uno. Así es. Si para mí es, como tú dices, el ejemplo de tu esposo, ¿no? Que él no permite ni siquiera como este trato con groserías, habla de sus valores, de que para él es importante el respeto, ¿no? Sí, Y es para él correcto. respetar es justamente hablar de un buen modo, con buen tono. Y es que, como tú dices, va en escala. Entonces, claro, si empiezas a hablar con groserías el día de mañana, ¿no? Es ya el empujoncito. Y bueno, esto se escala. Y sabes que puede ser con groserías o sin groserías el hecho de violentar. O sea, tú puedes, Exacto. yo siempre lo he pensado, tú puedes herir drásticamente a una persona a modo de desnudarlo, de deteriorar su autoestima, Humillarlo. humillarlo sin decir una sola mala palabra, ¿verdad? Yo lo he visto en muchísimas relaciones, incluso personas religiosas, ¿verdad? Que porque creen que porque no dicen una mala palabra, pues no hieren, y claro que hieren muchísimo, ¿no? Claro, Este, y tiene que ver el contexto, ¿no? De la claro, situación. O sea, a lo mejor, yo creo que todo hay que verlo siempre en contexto, no es correcto, como la acción aislada, es correcto. en El el sentido tono de de las voz, groserías, nada más, ¿no? el tono de voz también, ¿no? O sea, hay gente que es muy verbal y Totalmente. está acostumbrada a hablar muy fuerte. Oye, perdón, pero pues es que sí te estoy escuchando, ¿no? Claro, Entonces, claro, cuando menos piensas de un tono fuerte ya pasó a gritos. claro, totalmente. Y entonces, bueno, pues esta es la violencia física. La violencia sexual es aquella que igual, o sea, no tiene a fuerzas que no tenemos que tener este contacto sexual como tal, un contacto realmente físico, o sea, va desde denigrar, ¿no? La integridad de la otra persona, cada vez que se vulnera y que la otra persona no da su consenso para que pues le griten cosas, ¿no? Que pueden ser disfrazados de piropos, Es ¿no? correcto. Pero no son piropos cuando la otra persona no da su consenso. O sea, tú vas pasando por la calle y te dicen una serie de cosas que como tú dices, sin tocarte muchas veces te desnudan, ¿no? Ujú. Y esto también obviamente va hasta el uso de la fuerza, violación, el acoso, ¿no? Hasta pues trata de personas, etcétera. Y bueno, hablo del acoso porque también en las oficinas, en el colegio, No, hay bueno. muchísimo acoso, en las calles, en el metro, en los camiones, o sea, hay acoso sexual muchas veces y esto es un tipo de violencia. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? O sea, aquí hablamos de personas que no son parejas, ¿verdad? Pero dentro de las parejas, de los noviazgos, de los matrimonios, existe muchísima violencia sexual. O sea, en el momento que te persuaden o en el momento que te tratan de manipular para que hagas algo que no quieres hacer o con lo cual no te sientes cómoda, eso ya es violencia sexual. O sea, tú no tienes que cumplirle a nadie. El día que tú no te sientas dispuesta o dispuesto, simplemente se te tiene que respetar, porque esto se da mucho, ¿no? Y sobre todo en los matrimonios machistas, ¿no? Que dicen, Sí, no, que es que tienes me que tienes que cumplir, eres mía, cumplir eres mi y esposa que y eres es como, mía y eres mi no es una esposa. pareja en igualdad, es una posesión, ¿no? Sí, La otra persona. Ujú. no, es tremendo, ¿no? Es tremendo como este video que se hizo viral, ¿no? De este político diciéndole a la esposa, pues si para eso me casé contigo, o sea, no andes enseñando, me casé contigo para mí, no para otro, imagínate. O sea, qué Ujú. horror que obviamente se veía que estaban en un contexto ahí de juego, estaban haciendo un en vivo, etcétera. Pero si eso lo dices así, nada más, pues en un entorno casual de entretenimiento, imagínate, ¿no? O sea, lo tenemos tan inconsciente Y que es que lo como tú dices, aventamos. aquí se va normalizando este tipo de violencia, ¿no? Que empieza con palabras, entre amigos, entre parejas, y generalmente queremos normalizarlo por medio de bromas, ¿no? Sí, Ay, no, te estoy bromeando, pero la verdad es que así se dicen las cosas y participamos muchas veces en las mesas, ¿no? Riéndonos del chiste machista, riéndonos es del correcto. chiste sexual y creo que eso va normalizando este tipo de violencia, ¿no? Así es, todos somos corresponsables de, pues de alimentar esta violencia y de no pararla. Sí, entonces con esta información, ¿no? Yo creo que las personas se van haciendo conscientes de qué es violencia y qué no es violencia,
¿no? Este otro tipo de violencia que es la económica, ¿no? Y También. generalmente se da de hombres a mujeres. La mujer todavía en muchas ocasiones se queda en casa al cuidado de los hijos, ¿no? Y el hombre sale a trabajar y hay esta coerción, ¿no? Esta sustracción muchas veces o amenaza de que se le van a quitar los bienes si no hace tal cosa. Y bueno, pues justamente se le pueden quitar desde, ¿no?, la casa, todos sus bienes económicos, hasta herramientas de trabajo, por ejemplo, documentos personales como pasaporte, ¿no?, actas de nacimiento y pues las cosas de valor. Híjole, esto es tremendo porque este es uno de los tipos de violencia que como no se habla mucho de esto, no lo tenemos consciente. Y existe de una manera que ustedes no se imaginan, como les digo, en todos los estratos sociales, Ujú. en muchísimos entornos, ¿no? Pero de verdad, yo platicaba con la persona del salón de mi estilista y me dice, Wigelmi, es que no sabes la cantidad de mujeres que llegan aquí y me piden que si les hago un recibo o les firmo un papelito porque tienen que llevar el comprobante a su casa de que se hicieron las uñas. O sea, hazme el Claro, favor. O sea, a sí, este grado. Y que ellos no tienen ninguna cuenta de banco, que su esposo tiene el el control control total y absoluto absoluto. de todas las finanzas, que le tiene que estar reportando hasta el chicle que se compró en el Oxxo. O sea, es una cosa impresionante. Sí. Pero, como decimos, o sea, es una bola de nieve y es un círculo vicioso. O sea, la pregunta es, ¿en qué momento llegaste a ser totalmente dependiente económicamente de tu pareja? O sea, siempre lo más recomendable ha sido ser independientes, ser interdependientes, porque quieras que no, pero ya pones como pues un espacio donde se pueda dar este tipo de situaciones, ¿no? Ya el simple hecho de tener que estirar la mano, ¿no? Oye, sabes que necesito comprar ropa interior, todo esto ya es hasta incómodo, ¿no? Tener que decir a tu pareja esto, o sea, no hay como O ¿qué poder, crees? Hay incluso mujeres que trabajan o hombres que trabajan a los que se les quita todo su salario. sí, Es está decir, cañón. yo voy a tomar posesión de lo que tú ganas y yo lo voy a administrar, Sí, ¿no? claro. Y entonces es una manera de tomar el control y de dejar al otro sin recursos económicos, totalmente dependiente de la otra persona. Y aquí hay algo bien importante, o sea, la violencia empieza poquito a poquito. O sea, Así ninguna es. relación, es poco probable que las relaciones empiecen siendo muy violentas. Entonces, primero, claro, hay enamoramiento, ¿no? Hay esta parte en la que va bien la relación, entonces te casas, tienes hijos, ¿no? Y a lo mejor empiezas a notar focos rojos que dejas pasar, pero la violencia empieza a cuentagotas, hasta que de repente ya es una violencia de la que no tienes control y estás completamente, pues ya metido en ese tipo de círculo que ahorita lo voy a mencionar, porque si no es, viéndolo desde afuera es como, ¿cómo te dejas, no? ¿Cómo lo permites? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Es que es poco a poco. Es correcto. Uh-huh. Entonces todo empezó, por ejemplo, un día que, pues sí, la verdad es que el esposo, pues digamos que batalla, ¿no? Con el tema de la administración y no le rendía el dinero, entonces la esposa dice, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar, el día de la quincena tú me entregas el cheque enterito y yo me voy a encargar de administrarlo por el bien de la familia, ¿no? Y siempre vamos Exacto. disfrazando. Y de ahí se fue a que el pobre hombre, o sea, ya ni siquiera lo ve pasar, ¿no? Porque ya hasta la mujer tiene la tarjeta de la nómina y todo. Entonces, se da de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, se da en relaciones homosexuales, se da en todas partes. Todas partes. Y claro, es un poquito más común del hombre hacia la mujer, porque la Sí, hay mujer que es la que decirlo. tiene a los bebés, ¿no? Es la que da luz. Entonces se da generalmente más desde la parte masculina a la femenina. Pero Así no es, están exentos los hombres tampoco, ¿no? es correcto. La violencia laboral. ¿Ok? Bueno, aquí hablamos de la violencia en el trabajo, ¿no? Que puede ser de tipo físico, sexual, que pasa muchísimo, y también psicológico, o sea, se dan las tres. Y esta se da en las oficinas o en el lugar donde se trabaja sobre una persona. Puede venir de cualquier persona en el trabajo, no tiene que ser forzosamente por jerarquía, ¿no? No tiene que ser el jefe, puede ser alguno de los compañeros de trabajo o compañeras.
Así es, Obviamente cuando se da a nivel jerárquico hay abuso de poder, ¿no? así es. Pero puede suceder entre compañeros y es lo mismo un poco que hablábamos de la parte o física, sexual o psicológica, ¿no? Desde ignorar, no tomar en cuenta a la persona o robarle un proyecto, hasta acosar o empujones, etcétera. Claro, las amenazas, porque está muy cañón, porque estás en una posición donde pues tú necesitas los recursos, necesitas el trabajo, ¿no? Entonces, digamos que un compañero tiene alguna información tuya, ¿no? Y entonces te amenaza con que si tú no haces lo que él quiere o lo que ella quiere, pues te va a acusar con el director, etcétera. Y se da de formas súper, a veces casi que imperceptibles, ¿no? Y a veces pues ya como tú dices, Sí, pues hasta el acoso, bueno, quieres promoverte, quieres aumentar de puesto, pues bueno, te vas a tener que acostar conmigo primero. Y es terrible terrible. esto que sucede en los trabajos y en las oficinas. Y sucede con bastante frecuencia, ¿no? El siguiente es el tipo de violencia doméstica, familiar o Muy común intrafamiliar, en y bueno, México. como dice el nombre, se da en el núcleo familiar, ¿no? Igual, o sea, incluye hombre o mujer, padres, hijos, abuelos, tíos, parientes cercanos. Generalmente la violencia de la pareja se suele dar del hombre hacia la mujer, pero también hay existe el caso inverso, aunque es mucho menor, existe. Sí, sí Pero existe. sí, claro que existe, pero generalmente es del hombre a la mujer y bueno, ya sabemos lo que es la violencia doméstica, ¿no? Dentro de la familia, esa es la diferencia. Luego la violencia de género, se trata de aquella violencia donde se le molesta, se le maltrata, se le humilla, se le pega a causa de su género. Y aquí la mayor parte de las víctimas también son mujeres y esto tiene que ver con la cultura, porque muchas veces está, como tú decías, absolutamente naturalizada la violencia hacia la mujer, ¿no? Es decir, no está mal visto, ¿no? Que el esposo le dé una cachetada y en ciertos círculos. Y sabes que me parece realmente, ¿no? Que aquí sí tenemos que hacer como una llamada a las personas a despertar y a entender que no está bien, que no está padre, que no es normal y que no está justificada jamás la violencia, ¿no? Es correcto. Híjole. Y esto, bueno, ha llegado hasta el feminicidio. O sea, ahorita estamos en los números rojos en México desde hace ya varios años en este tipo de violencia hacia la mujer, ¿no? No, y la impunidad, ¿no? Ante esto, o sea que el 99% de casos que siguen ocurriendo en México quedan impunes. O sea, no es posible que estando en pleno 2020, cuando Uh-huh, estamos grabando este uh-huh. episodio, siga habiendo la cantidad de feminicidios que hay ahorita y siga habiendo Y la tanta injusticia, impunidad, ¿no? Como tanta, tú tanta dices, porque al injusticia. final oyes a los papás, ves a los padres de las víctimas o a las hermanas o a las mismas víctimas de verdad gritando por justicia, ¿no? Sí, no, es terrible y sobre todo, ¿sabes qué? Que todos aquí somos corresponsables y todos tenemos que poner de nuestra parte, informándonos, no participando en los chistes o Educando las a nuestros burlas, hijos de una mejor manera, educando a ¿no? los Tenemos hijos, esa responsabilidad social es de correcto. cómo vamos a sacar, o sea, qué tipo de hombres vamos a educar para que salgan a la calle. Exactamente, porque es impresionante, por ejemplo, los papás de las víctimas, ¿verdad? Que la fiscalía, que las personas, que los medios les salgan con cosas como no, es que esta niña pues presentaba conductas seductoras o esta niña pues tenía problemas de salud mental, etcétera. Las O vuelven a sea, violentar por las segunda vez a vuelven a las víctimas violentar. muchas veces, ¿no? O muchas veces ya habían presentado una denuncia y no les hicieron caso y la víctima de veras ya llega esto a ser feminicidio. ¿Por qué? Porque no fueron escuchadas, porque Qué no les hicieron terrible. caso. Es triste, eso es Exactamente, tristísimo, entonces las víctimas se encuentran indignante. en un estado de ¿qué hago? Porque denuncio, no denuncio, hablo, no hablo, porque me pueden amenazar peor, porque se sienten completamente acorraladas, porque no saben pues si hay corrupción y si va a salir peor el remedio que la enfermedad, etcétera, y al final eres criticado por la sociedad
por ejemplo, cuando sale este movimiento de Me Too, ¿no? En Estados Unidos, oye, la crítica, ¿y por qué no hablaron antes? ¿Por qué están hablando hasta ahorita si vivieron ese acoso hace años? Bueno, ¿qué importa, no? Tú no sabes el infierno que viven las víctimas, miedo a ser violentadas nuevamente, miedo porque las amenazan con hacerle daño a sus familias, a sus hijos, miedo a la crítica, y que esto pues también se da mucho en todas estas esferas del entretenimiento, los medios de comunicación, ¿no? Como la película esta que salió con, pues precisamente que habla del caso en un medio de comunicación de Fox. No sé si viste esa película, ¿no? No me acuerdo. Sí, está por ahí en Netflix, sí les recomiendo que la vean para que nos hagamos conscientes cómo se genera esta violencia sexual y laboral, ¿no? Y entonces las víctimas piensan que solamente son ellas, ¿no? Las acosadas, sí la etcétera. vi, claro. Sí, sí la vi. Pero sí, aquí no me acuerdo cómo se llama, pero sí, sí la vi. A mí también se me fue el nombre ahorita, pero aquí está la importancia de hablar y la importancia de expresarlo, de denunciarlo, de decirle a quien más confianza le tengas, etcétera, porque ya hay estudios que demuestran que si tú hablas, estás ayudando a 10 mujeres o a 10 personas indirecta o indirectamente, ¿no? Claro, y es que la violencia no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia. Debe evitarse a toda costa, ¿no? Y está comprobado que una vez que aceptas esta situación o la empiezan a aceptar, comienza este proceso de normalización de la situación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a pensar que no fue tan malo y la persona se empieza o las personas a acostumbrar a ello, ¿no? O sea, y esto empieza desde cosas pequeñas, ¿no? A lo mejor el acoso es pequeño, es un pellizco, es un jaloncito, es una palabra, pero se va escalando y es importante entender esto, ¿no? Entonces en ningún sentido y en ninguna situación, y si soy bien radical, se debe normalizar la situación. Es a correcto. Toda costa, como decir desde un principio, o sea, dejar clara la postura, ¿no? De decir, esto no lo voy a permitir. En vez de pensar, es que no quiero generar más problemas y empezar a ser más sumiso porque no va a ayudar en nada a que esto frene la parte violenta del otro. Es correcto. Y a lo mejor ya no es cambiarlo, sino protegerte, ¿no? Así es. La película se llama Escándalo en español, para si quieren verla. Uh-huh. Exacto. ¿Qué otro tipo de violencia podemos mencionar aquí? Mira, la violencia de género, uh-huh, ¿no? Que, pues, como lo dice la palabra, es a causa del género de la persona y está absolutamente también naturalizado en la cultura, ¿no? La violencia racial, uh-huh, ¿no? Que esta va en contra de las personas que tienen un origen étnico diferente o por el color de piel. Así es. ¿Por qué? Porque el victimario cree que es superior, ¿no? Y esto lo vemos muchísimo ahorita en Estados Unidos, ¿no? Cómo hay violencia racial hacia, por ejemplo, los mexicanos. Así es. Y que de hecho también existe mucho en México, solo que está como disfrazada, o sea, es esta parte que no sale mucho a la luz. Pero te voy a decir, a mí me ha tocado vivir discriminación o con familiares en el sur de México. Nosotros vivimos en el norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y entonces a una persona cercana, pues le tocó que la discriminaran por ser blanca. O sea, regularmente vemos la discriminación, exactamente, ¿no? Por ejemplo, pues en Estados Unidos es los blancos se creen superiores y discriminan a la gente de piel oscura, ¿no? Y acá pasó al revés, ¿no? O sea, hay gente que se cree superior aquí en México por sus raíces, porque se creen, pues, de cualquier etnia o de cualquier cultura antigua, se creen pues como los originales y sienten invasión, ¿no? Y esto también es un tipo de discriminación y es un tipo de violencia. No, claro, y también aquí en México igual este ejemplo que mencionas por ser blanco, pero también, por ejemplo, muchas veces las personas del norte, ¿no? A las personas de la Ciudad de México es como, no, eres del DF, ya, o sea, para allá, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, cosas que nos dividen y nos hacen mucho daño, ¿no? Sí, es un tipo de discriminación, o eres indio, como si fuera una ofensa, ¿no? Exacto. Eres indio, yo soy superior porque soy, ¿no? Estas personas que soy español o soy, ¿no? Alemán.
Y entonces, claro que en México existe, hay un video increíble, no me acuerdo luego cómo se llama, te lo voy a dar para que las personas lo vean, de Ok, cómo una lo persona buscamos. de origen indígena se las ve, ¿no? Estudia y todo, pero se las ve negras para conseguir un buen puesto, simplemente por su color de piel. Sí, así es. Pues de hecho lo decía Michelle Obama en su libro Becoming, pues de cómo por ser afroamericana, ¿no? Ujú, Todo tiene que ujú. esforzarse al triple o tiene que esforzarse 4 veces más, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. pues platica de cómo fue esta parte porque pues sí vivían la discriminación y bueno, llegaron a la presidencia de los Estados Unidos con su esposo Obama, pero sí menciona que tú no puedes ser cualquier, o sea, no puedes esforzarte en la misma medida que los demás. O sea, al ser Ujú. de esta raza tenía que esforzarse muchísimo más, cosa que Es pues no es cierto. justo, ¿verdad? No, no, pero existe, ¿no? Todavía hoy en pleno 2020. Y Así luego, es. bueno, otro tipo de otro tipo de violencia, que es algo un poco más moderno, pero no quiero dejar de mencionar, es el bullying El y el bullying cyberbullying, digital, ¿no? sí, claro. Esta es una palabra que proviene del inglés bully, que significa intimidación. Y esta se usa hoy en día para referirnos al acoso escolar, ¿no? Psicológico y físico que sufren los chavos en este ambiente, ¿no? El ciberbullying Tremendo. es cuando el acoso se hace por medio de las redes sociales, ¿no? Así Y es. entonces, pues, alcanza otros niveles, porque imagínate que se manda una foto y se hace rápidamente, ya la ven no 10 personas, ¿no? Sino 1000, 2000, entonces, pues está súper potenciado. Y además, generalmente es anónimo, entonces no sabes de dónde viene este acoso. Esto es tremendo y sobre todo porque falta muchísima regulación en el tema de leyes, etcétera, pero es tremendo porque se ha normalizado mucho, porque te escondes detrás de una pantalla y como eres anónimo, Exacto. pues no das la cara y puedes atreverte a decir cosas terribles. Me acuerdo de una influencer de aquí en Monterrey mostraba todos los mensajes que le mandaron tremendos, o sea, ni siquiera quisiera mencionarlos, pero básicamente que le deseaban la muerte de su bebé, imagínate eso, o sea, qué Sí, no, no. terrible y qué mentes tan perversas, Y es un acto cobarde, ¿no? Porque totalmente, no es frontal. O sea, la totalmente, otra persona no da la cara, se esconde y es, en el fondo es un acto muy cobarde. Pero cuánto daño puede hacer a la víctima, ¿no? Que muchas muchísimo, veces, y seguramente que tú también lo has escuchado, los estudiantes llegan al suicidio porque ya no pueden más. sí, tremendo, Ujú, tremendo, sí, el bullying de que, ay, ¿cómo te pusiste esa falda y estás bien gorda? O ay, es que estás bien narizón o bien orejón, etcétera. Y pues cómo causa un trauma verdaderamente fuerte en los, sobre todo en los adolescentes, pero en todas las personas. Y de hecho, ahorita que estamos recomendando películas acerca de estos temas, sí les recomiendo mucho que vayan a ver el documental que está en Netflix que recién salió del dilema de las redes sociales, porque precisamente ujú, habla es buenísimo. del daño que causan las redes sociales en el tema de la comparación del cyberbullying, de que ha llevado a muchísimos adolescentes a, al suicidio, o sea, llega hasta ahí, Ujú, ese es el problema, eso es lo grave, hasta dónde ujú. puede llegar. Sí, 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 sí. Y yo creo que y aquí como dices, ¿sabes qué? Yo de repente me pongo a leer comentarios que hacen en otras cuentas de Instagram y digo, wow, o sea, ¿cómo alguien puede decir esto, no? ¿Cómo alguien puede a la ligera comentar lo que tú dices, no me gustó, estás gorda, estás fea, sin entender el daño que le pueden causar a la otra persona, ¿no? Y además como es por medio de una pantalla, no es frontal, se nos está haciendo más fácil y yo creo que ahí hay que no apelar a la responsabilidad cibernética. Sí, totalmente, Ujú. totalmente. Y bueno, otro que es un tipo de violencia que también es algo, viene de una película, ¿no? Que salió hace muchos años, una obra de teatro, después fue película, que se llama Gaslight o Luz de Gas, Ujú. y es una forma de maltrato también, en el que no se valida y se hace dudar la percepción y la cordura de la víctima. O sea, es un tipo de manipulación, ¿no? Que empieza desde negaciones simples como, no sé, te voy a dar un ejemplo, no, no es para tanto, no, no dije eso, ahí estás inventando, no, no pasó así,
pasó de esta otra manera. ¿Sí me explico? Como la descalificación e invalidación. Es invalidación, pero va más allá de después de o sea, claro, invalidar, pero también es hacer dudar de la cordura a la persona. O sea, Wow. como si estuviera loca, ¿Cómo se llama ¿no? ese tipo de violencia? Es gaslight o luz de gas Ah, en español. Ujú. ok, fíjate que eso no lo había escuchado. Sí, voy a postear justo mañana sobre este tema, porque es algo que sí pasa muchísimo, ¿no? Ujú, Alguien te hace un daño, te dice un comentario muy negativo y tú le dices, oye, pero ¿por qué dijiste eso? No, para nada, ahí estaba bromeando. No sé si te ha pasado, ya. Sí, sí, claro. ¿no? Ay, pero para nada, qué exagerada. No, no Ujú, quise decir eso, hombre, estás equivocada. Claro, o sea, no una vez, pero viviendo con alguien, imagínate, ¿no? ya. Sí, sí, o sea, puede ir gradual y Y puede lastimarte va, bastante. ajá, por grados. Y bueno, muchas veces, ¿por qué se queda la víctima en la violencia, por ejemplo, en la pareja? Muchas veces hay dependencia emocional, ¿no? Que Ujú, nos lleva a tolerar el maltrato con tal de no ser abandonados, ¿no? Hay esta necesidad, gran necesidad afectiva, y la otra persona abusa de esta necesidad. así es. Hay miedo también muchas veces, hay amenazas, ¿no? Te voy a despedir, o sea, las amenazas económicas, te voy a quitar a los hijos, Ujú, si no se les da tal, te voy a hacer tal, ¿no? Te voy a pegar, te voy a ujú. hacer daño. Entonces hay que trabajar en lo que toleramos y vamos permitiendo, ¿no? Lo que Así es. vamos mal negociando. André, y yo te quiero preguntar, ¿qué hay en la mente del agresor? O sea, porque muchas veces se han entrevistado o los psicólogos comentan cómo se ven los agresores y lo que dicen es que el agresor no se siente mala persona, siente que está en lo correcto, siente que le hace un bien a la persona para corregirlo, para etcétera. O sea, está bastante fuerte esto. Y también el víctima a la vez, luego escuchas a, por ejemplo, las mujeres que están en esta violencia de doméstica, ¿no? Están en este círculo y dicen, no, es que me cela porque me quiere. No, es que, mira, o sea, actúa así, la verdad es que es rarísimo. O sea, él siempre es súper bueno conmigo, súper bueno con los niños, pero nada más cuando está borracho se pone así. Entonces, mejor ni le busquen cuando esté borracho. No, es que, ¿sabes qué? Es que ha tenido mucho estrés en el trabajo, entonces yo lo entiendo, pobrecito, pero él nos quiere mucho, ¿sabes? Entonces todo el tiempo están justificando la violencia y no quieren darse cuenta, es como si tuvieran una venda en los ojos que no pueden ver las cosas con claridad. Sí, mira, esto, bueno, nace obviamente de la inconsciencia. ¿Qué hay en la mente de la persona? Híjole, tendremos que ver en contexto, individualmente. Claro que hay varios estudios. Yo te voy a decir un estudio que a mí me parece muy importante, que es de la investigadora Leonore Walker, desde 1979, ¿no? Ella trabajaba en un refugio para mujeres y se da cuenta que hay un patrón de comportamiento, tanto en la víctima como en el agresor, en el que empieza la tensión, por lo que sea, ¿ok? Tensión que va en aumento. Esto hace que se genere una agresión, ajá, en Ujú, consecuencia, y viene un periodo, que esto es bien interesante, que es un periodo de perdón o luna de miel. ujú, cierto. Este círculo o ciclo nos va a ayudar a entender cómo se produce la violencia, por ejemplo, en la pareja, ¿no? Ok, ¿Por qué? Porque la violencia es cíclica, ok. entonces va en periodos de calma y afecto. Por eso es tan difícil salir muchas veces de este ciclo, porque se establece este vínculo del que te hablo, que es de dependencia, ¿no? Emocional, Ujú, y del otro lado de posesión. Entonces, por un lado hay dependencia, por el otro lado lo que me preguntabas, que pues, es posesión, no es control. ok, Y esto se vuelve difícil de romper para las dos partes, tanto para el agresor como para la víctima. ok. Entonces, la fase de tensión, haz de cuenta, se caracteriza por el aumento gradual, ¿no? Y esto es bien importante de entender, gradual, de agresiones, gritos, etcétera, etcétera. Cambios repentinos de estado de ánimo, ¿no? Que muchas veces se confunden y se justifican, o se niegan, o, ay, no, no es para nada, ¿no? Entonces hay que estar bien conscientes de este proceso, porque Ujú, si no la víctima en este estado de tensión va a intentar todo lo que esté en sus manos para calmar, complacer, andar de puntillas, como decimos, ¿no?
para no hacer nada que le moleste a la otra persona, porque cree erróneamente que así va a poder para cesar el conflicto. Entonces, Exactamente. no va a poder porque no está en sus manos y entonces estalla la violencia. Llega esta otra fase que es la de la violencia. Y ya, bueno, la violencia como se presenta en cada caso, ¿no? Puede ser física, sexual, psicológica, etcétera. Esto deja a la víctima con un estado de ansiedad y miedo que muchas veces lo paralizan o la paralizan. Es este miedo que no te permite moverte. Generalmente ya para o sea, poco a poco el agresor hace que la víctima se aísle de toda su red de apoyo, ¿no? De Híjole, esto es lo más toda la tremendo. parte social, sus relaciones, amistades, familia, y la va poco a poco alejando. O sea, esto es un foco rojo de alerta, ¿no? Para tener muy en cuenta. Qué tremendo esto que dices de que se aísla la persona ya cuando está sumergida en este círculo de violencia, porque ahí ya como la familia, los amigos pueden interferir o pueden intervenir o hacerle ver las cosas, ¿no? Incluso Claro. inconscientemente la persona lo sabe, porque sí he conocido varias situaciones de personas que se están... aíslan socialmente. Exacto, se aíslan y además todo el tiempo están justificando porque es muy difícil de detectar, por eso estamos siendo tan específicas y por eso estamos tratando de poner ejemplos para que podamos hacer conciencia y poder distinguir de lo que es violencia y lo que no, dónde poner límites, etcétera, porque imagínate esta escena, ¿no? O sea, es una pareja, es una relación, ¿verdad? La persona, el hombre, pues es un gran empresario, es una persona que viste bien, que huele bien, que es muy generoso, ¿no? O sea, es muy dadivoso y está hasta voluntario en una asociación y todo esto, entonces coopera y apoya y todo, ¿no? Y a la pareja le da dinero incluso para que se lleve a sus papás, a sus hijos, de viaje, etcétera. ¡Ay, qué buena persona! Pero la manipula, ¿no? La manipula, la chantajea, le cuenta mentiras, dice que ya se divorció, pero realmente no hay claridad si ya se divorció porque se sigue viendo con la ex esposa. O sea, este tipo de cosas, y sabes que no te juntes con esa persona y no le hables a estas amigas porque son de mala influencia para ti y empiezan a tener control de a quién ve, a quién no ve, a quién le habla, cómo se viste, hasta que la etcétera. persona queda aislada socialmente, completamente, ¿no? Pero si te fijas, no es tan fácil de detectar y menos, ay, pero mira, me cuida, me protege, se preocupa que tengamos que comer. Claro, por eso lo mencionaba al principio, esa cuenta gotas, ¿no? O sea, por eso de verdad es bien importante y los incito a ser conscientes de estos focos rojos y poner un alto desde el inicio. Así es. Incluso fin de la relación. Yo sé que no es fácil, pero hay que estar bien conscientes de justo esto que estás mencionando tú, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo se sale de un círculo de violencia? ¿Cuál sería como el primer caso o el primer paso? O sea, ya estamos más conscientes con esta información, ya nos dimos cuenta que estamos en un círculo de violencia. ¿Cómo salir de ahí? Mira, es difícil llegar a este punto porque hay vergüenza, hay un sentimiento de vergüenza, hay negación, hay mucho miedo, ¿no? Entonces, sí quiero recalcar que no es nada más de échale ganas y ve y pide ayuda. Ya la persona recuerda que se encuentra aislada, hay confusión, porque después de esta última fase que te dije de agresión, hay una fase de luna de miel y de reconciliación. Después de los episodios violentos, el agresor se pide perdón, es bien cariñoso, bien amable. Y entonces la persona se confunde y por eso se quedan bastante tiempo. Entonces, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Empezar a trabajar en uno mismo, en la autoestima y en la recuperación, ¿no? Ya una vez que te diste cuenta que estás en este ciclo de violencia y que además ya decidiste que no quieres estar más ahí, hay que pedir ayuda. O sea, ahora sí que, aunque te dé vergüenza, hay que pedir ayuda y del otro lado hay que apoyar a la persona. Hay varios centros de ayuda para la mujer, investiguenlos en internet, todos están ahí. Muchas veces hay que acompañar a la persona a denunciar si es necesario. Así es. No me quiero meter mucho en el tema legal, pero bueno, cuando alguien llega a pedir ayuda, que es muy difícil que lo hagan o a contarte, no hay que hacernos de la vista gorda, hay que apoyar, ¿no? Así es. Porque la persona ya seguramente está muy devaluada y con una autoestima muy baja, ¿no? Hay grupos también
de autoayuda que son bien padres para la mujer, a los que pueden también acudir. Muchos son gratuitos. Un proceso terapéutico siempre es recomendable. Exactamente, para recuperarte. Para empezar a recuperarte y trabajar en la autoestima es bien importante. Empezar a recuperarte es trabajar en ti y en tu autoestima. Y digo, esto se dice fácil, para la persona que está en estos ciclos es bastante difícil. Por eso yo creo que la red de apoyo es bien importante, ¿no? Acercarte a alguien, a algún familiar, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a un grupo de ayuda, a terapia psicológica. Todo esto va a ayudar. Sí, entiendo esta parte, puede ser muy difícil cuando estás ahí, del miedo de no saber qué pueda pasar, la confusión, etcétera, pero sí, pues sobre todo ir con profesionales, o sea, como ya dijo Andrea, hay muchas líneas de atención psicológica gratuitas donde te pueden ayudar, donde pues es un lugar seguro, ¿no? Porque no es lo mismo que le puedas decir a una amiga que a lo mejor la amiga pues está muy limitada de información y te puede decir, ay, no, hombre, pero sí te quiere, pero eso es normal o es natural. La verdad es que pues no hay como que busques a alguien, pues a alguien profesional y a alguien que sepa de este tema, alguien que realmente te pueda ayudar, con la cual sientas confianza, y ya poco a poco te van a ir apoyando las asociaciones, el paso a seguir. Hay asociaciones que te protegen, ¿no? Si tú ya actuaste legalmente, te van a proteger. Tienen incluso albergues para las mujeres, ¿no? En el caso de la violencia de género, etcétera. Entonces, hay ayuda. Lo que les queremos decir es que no se queden así nada más, no se queden en silencio. Sí, lo que tú dices es bien importante, porque generalmente cuando una mujer que vive en violencia pide ayuda, ya le dio varias vueltas a este ciclo del que hablamos, ¿no? Y entonces cada vez que se cierra un ciclo pierde autoestima, confianza, hay más vergüenza, hay más confusión. Entonces en el momento en que pide ayuda, hay que ayudar, hay que apoyar. Se te va a empezar a aclarar el panorama. Entonces, pues esa sería la invitación. Te agradezco mucho, Andrea. No sé si tengas algo más que agregar. No, muchísimas gracias y encantada de estar aquí contigo. Exactamente, pues yo la verdad muy agradecida por tu tiempo y disposición. Si quieren terapia, pueden buscar a Andrea en su Instagram, la pueden mandar mensaje directo, es Logoterapia MX, y su correo es logoterapiamx@gmail.com. ¿Estás dando terapia online, Andrea? Sí, estoy dando terapia online vía Zoom. Uh-huh. Para las pues ahorita tengo personas de varios lados, gracias a Dios, de sí, España, perfecto. de Colombia, de Venezuela. Wow, excelente. Y es increíble como, nunca pensé que fuera a dar terapia yo online, y ahora, bueno, también hay que verle el lado positivo, ¿no? Que abre las puertas para otras partes del mundo. Exactamente, pues benditas plataformas digitales. Pues ya saben que este episodio lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube, y compártanlo, de verdad, con personas que crean que les va a servir. Hay que desmitificar esto y hay que seguir hablando de este tema, hay que abrir esta conversación, visibilizarla y sobre todo hacernos conscientes. Cuídense mucho, bye bye. Cuídense. Miguel Mi Gutiérrez.